Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias, TV Perú a nivel nacional. Radio y televisión de manera simultánea en todo el país. Queridos amigos, faltan apenas días, vamos a decir, descontando sábados y domingos, pero en fin, faltan escasos 18 días para las elecciones de segunda vuelta. Y los temas electorales y el tema de la campaña propiamente se enciende por momentos, se torna un poco dura porque se siguen utilizando acusaciones mutuas, recíprocas, que todavía no llegan a la diatriba, esa diatriba innecesaria, ¿no? Pero ojalá que no ocurra, porque los peruanos queremos no solo debates técnicos, sino debates políticos. Porque cuando alguien asuma para los próximos 5 años la presidencia del Perú, va a tener que tomar decisiones políticas importantes, posiciones de consenso, de acercamiento. Aquí no se trata de que en el Parlamento el fujimorismo tenga 73 representantes, una mayoría que puede ser aplastante, sino que se requiere la suficiente muñeca política o cintura, si usted quiere, para que el próximo Parlamento Nacional, que está casi mayoritariamente conformado por gente nueva, pueda legislar, ejercer control político y representación adecuada, para que ese Congreso mejore sus niveles de percepción en la opinión pública, porque la gente cree que el Congreso de la República, el primer poder del Estado, no tiene mucho valor político y social. Sin embargo, es importante que en una democracia prevalezca ese tema. Yo quisiera simplemente unas líneas referidas a lo que está aconteciendo en nuestro país. Aparte del tema político, estamos viendo cómo la violencia se ha entronizado de tal manera en distintos lugares de nuestro territorio, que por fortuna no es en todo el territorio peruano, pero sí en la capital se siente cómo se está victimando, ¿no?, a balazos a jóvenes estudiantes, incluso de colegio, ¿no?, y asaltando a diestra y siniestra, ¿no?, por parte de elementos, inclusive jóvenes y adolescentes, que han entrado digamos, al mundo del delito sin mayor reparo ni escrúpulos y absolutamente desinteresados en proteger la vida de ellos mismos ni de la del prójimo. Hoy día se mata simplemente por matar, y eso no es posible. Aquí hay un problema de origen, y quiero decirlo con toda, porque yo vengo siguiendo este tema de hace muchos años, y advertías en el año 92, 93, que el Perú después de Sendero podría venir una situación de violencia de una manera estructural distinta, y ahí está el escenario. El origen de esta crisis moral, de esta crisis política que tiene el país, tiene como base la corrupción y el narcotráfico. Porque cada banda que se captura tiene droga en su poder, y cada corrupto que es atrapado, si es que es atrapado, demuestra que efectivamente cree que el Estado es un botín. Yo en el año 2008, hice unas declaraciones, amplias declaraciones, a un diario japonés que se traduce en español y que circula. Y aquí he traído justamente mi recorte, aquí está, y lo digo. La moral del Perú está resquebrajada. 2008. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuántos hemos superado? Muy poco. Y hoy que se discute el narcotráfico casi en las puertas, o si no, ya en la antesala del poder. Eso hay que tener mucho cuidado, ciudadano. Usted puede ser el más humilde, pero el más encumbrado, cualquiera que sea su origen y su naturaleza, usted tiene que tener cuidado al momento de saber elegir con propiedad. Después no nos lamentemos en situaciones realmente inmanejables. 2 invitados para esta mañana, invitados que nos van a ayudar a entender mejor en la ciencia política, en la ciencia de la gobernabilidad, lo que ocurre en nuestro país. Raúl Chanamé es un letrado, ha sido, como ustedes saben, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, es un especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, está con nosotros. Buenos días. Buenos días, y el doctor Miguel Antezana, también conocido, analista y especialista en comunicación política y gobernabilidad. Buenos días. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno,
En primer lugar, está agudizándose el tema de la violencia delincuencial. Ya se mata ahora, hasta, no digo, ya no por robar, sino porque no tienes dinero, te matan. Eso es lo que se ha demostrado con el muchacho del colegio de La Recoleta, que dijo, ya no tengo más plata, ¿no? Y el delincuente le decía, no, pero tienes más, pues mira la camioneta que tienes y todo. Entonces el chico no pudo responder más con 30 soles y le metieron un balazo y lo mataron. Alberto, el día de hoy es 18 de mayo, conmemoramos el asalto de Chuschi, que fue el que dio inicio a la violencia política. Buen recordatorio suyo. Desenfrenada que hubo en el Perú. Y tú has dicho bien, la secuela ha sido que la violencia política se ha transformado en criminalidad urbana, incontrolable. Y no tenemos, así como nos demoramos en controlar el terrorismo, la violencia terrorista, ahora también parece que el Estado, la élite política, tiene una inercia para frenar efectivamente esta violencia que ha escalado a niveles impensables. Hoy día se asaltan peluquerías, pollerías, se asaltan tiendas, se asaltan las combis. O sea, la violencia no es hacia los ricos, hacia las clases medias altas, sino se asalta al pobre. Y entonces ahí hay un componente que el Estado tiene legitimidad en la medida que nos garantiza la seguridad. Pero si el Estado no puede garantizarnos la seguridad, este puede ser desbordado por una violencia urbana y podemos terminar a la mexicana. No estamos entrando, porque se suma el tema del narcotráfico, y entonces si el Estado y no nos ponemos de acuerdo y establecemos consensualmente una política de Estado, porque yo creo que es hora que los candidatos, la élite empresarial, se pronuncie sobre este tema. Tenemos que generar consenso para dar salidas prácticas y frenar esta escalada que va contra jóvenes, mujeres, ancianos. No discrimina la violencia. Y creo que los colegios profesionales tienen una responsabilidad. Los colegios, claro. Doctora Antesana, un análisis de entrada así para luego ir al desarrollo de varias interrogantes. Yo creo que no es casual que justo a pocos días de la segunda vuelta electoral comiencen a suceder este tipo de acontecimientos que nos llaman mucho la atención, sobre todo en el tema de la seguridad. Yo creo que revelan mucho el tema de las fallas estructurales que tiene el Estado. En este momento, sobre todo, se ven las grandes fallas que a nivel de seguridad y de seguridad ciudadana y lo que es la protección a la sociedad en general se están evidenciando. Hemos oído cantidad de propuestas, hemos hablado de cantidad de cosas que no tienen o que no se ven que sean solución a los problemas y a la gravedad que estamos teniendo. Es casi increíble que podamos tener estos casos de sicariato, de muertes por un celular, de muchachos jóvenes que pierden la vida porque no hay la mínima atención o la mínima programación de seguridad a nivel ciudadano. Y esto no solamente debe llamar la atención a los candidatos que están disputando la presidencia, sino también yo creo que la ciudadanía, y casualmente que justo hoy supuestamente vamos a tener un defensor del pueblo, una labor que no cumplió el Congreso durante 5 años, y es una persona que precisamente es la que debería estar en este momento no alzando, sino gritando a la voz de la ciudadanía, porque no tenemos una política de gobierno que nos proteja, entre tantas otras cosas, pero ahorita yo creo que es lo más saltante, lo que la gente está sufriendo. Doctor Charamé, usted acaba de hacer una recordación importante y esto nos lleva a no advertir, sino a decirle a las autoridades que justamente un día antes de las elecciones, la madrugada de las elecciones de 1980, para el restablecimiento de la democracia, Sendero apareció en Chuschi con un acto demencial, destruyendo ánforas electorales y todo lo demás. Pero habría que recordarle, para que no nos sorprendan, que de pronto este remanente de Sendero podría en estos días, ¿no?, hacer lo que hizo en la primera vuelta, es decir, con el saldo de muchos soldados fallecidos. Entonces habría que estar atentos, esto es lo que ha recordado el doctor Charamé oportunamente, habría que decir a las autoridades militares y policiales que estén atentas, que no duerman pues con los 2 ojos, sino uno abierto y con un pie fuera de la cama, porque hay que estar atentos al terrorismo, porque el terrorismo le hace tremendo daño, le ha hecho tremendo daño y lo seguirá haciendo si es que existe a nuestro país. Doctor Charamé, lo que dice el doctor Antesana es enteramente cierto. El Estado tiene que fijar una política, pero ya hemos visto que se han fijado políticas a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? Se ha dicho, esto es lo que vamos a hacer, se han dado decretos legislativos, medidas extraordinarias. Sin embargo, la criminalidad
tanto la delincuencia común, como usted como abogado lo sabe, como la delincuencia organizada, que es el crimen organizado, se han extendido y porque todo parece indicar que hay un problema serio, que es el sistema de justicia, donde el delincuente cae, pero al poco tiempo está fuera. Entonces, ¿no cree que ese es un tema que habría que abordar usted como abogado? Sí, yo creo que hay dos problemas, Alberto. Sí. Un primer problema es el problema legal institucional. El sistema legal no está adaptado para enfrentar esta criminalidad por su escala, en primer lugar. Y ahí hay que reformar el Código Penal, hay que reformarlo. Hay que hacer más efectiva la punición o la sanción, efectiva en el sentido que la sociedad se entere que se está condenando y castigando a estos delincuentes altamente peligrosos. Eso no se ve porque los procesos demoran 3 años, 4 años, o sea, de tal manera que un asalto, un crimen que se comete hoy día, nadie va a saber cuál es la sanción efectiva, porque se demora tanto, el sistema es tan lento que eso afecta al segundo tema, que es el tema del control social. El terrorismo paralizó a la sociedad, porque la sociedad no supo cómo reaccionar. Y ya a fines de los 80, las rondas campesinas aportaron a derrotar al senderismo. Ahora también ha ocurrido lo mismo. O sea, si la élite sigue paralizada, la sociedad no va a reaccionar. Y necesitamos que la sociedad reaccione para establecer lo que se llama el control social, la denuncia, la fiscalización, el control de la sociedad. Hoy día vemos que la sociedad está semi-paralizada, o sea, el miedo, el temor hay que... Pero eso es también falta de liderazgo, ¿sabes? Por eso, o sea, si no funciona lo institucional, si no funciona lo legal, como que lo legal es laxo, ineficaz, penas benignas aparentemente, un sistema legal que de alguna manera establece grandes ventanales para que el crimen se escabulla. Usted como constitucionalista, historiador, usted sabe que a lo largo de la historia universal se han registrado crisis de todo tipo, en muchos imperios, ¿no es cierto? En imperios. Sin embargo, han surgido líderes que ordenaron el escenario. Entonces, lo que pasa es que en nuestro país los líderes son de papel. Son liderazgos de papel, no son liderazgos de carne y hueso, ¿no? Con verbo propio. Entonces, ese es el tema. Alberto, uno de los temas que llamó mayor la atención en el debate programático que hubo este fin de semana fue el tema de la seguridad. Yo creo que se requeriría un debate exclusivamente sobre seguridad. Exclusivo. O sea, porque fueron puyazos, pero se prestó atención, porque lo que quiere la población es saber quién me va a defender, correcto, quién va a proteger mi derecho. Ahora, luego les voy a preguntar sobre el código que usted acaba de mencionar, un código que también ha entrado en contradicciones, ¿no? Que se está revisando, se quiere aprobar. Doctora Antezana, el escenario que ya estamos metidos a fondo, y lo sabemos, y lo vive usted, porque usted cuando sale de su casa, estoy seguro, usted es casado, ¿no es cierto? Y su señora le dirá, te espero, ¿no? Lo mismo que usted. Y a mis amigos, te espero. ¿No? Dios quiera. Dios quiera que regrese, porque uno no sabe que una bala perdida de repente te deja en el camino y se acabó el tema. Entonces, en su opinión, ¿este es un asunto de gestión política, de gestión administrativa, o tiene que haber algo más, una cuestión de orden moral, ¿no? Que genere una corriente de opinión, que el delincuente se vea que ante una sociedad que lo rechaza, que es capaz de intervenir? Pero si el otro día le han disparado a un señor que agarró a un delincuente y todos los demás vieron que el muchacho estaba tirándose encima, golpeando al delincuente y lo dejaron y finalmente terminó herido porque el delincuente le metió un balazo, nadie se movió, no hubo solidaridad con el joven guerrero que se lanzó para atrapar. Entonces, acá hay un problema también de falta de solidaridad. Yo creo que hay problema desde dos puntos de vista. Uno, obviamente usted lo acaba de decir, es un problema de liderazgo. No tenemos líderes que en este momento afronten los problemas que nos están aconteciendo a nivel nacional. No solamente en Lima, porque quizás en Lima es noticia que a un muchacho lo matan, que porque estuvo en una Recoleta, pero en el interior del país también todos los días hay asesinatos, hay muertes por sicariato, hay asaltos, hay cosas que en este país no se veía hace mucho tiempo. ¿Y por qué hablamos del liderazgo? Porque cuando se elige, por ejemplo, el señor
señor Humala. Usted recordará que mucha gente tenía en mente, bueno, es un exmilitar, mano dura, va a pasar, y no ha pasado absolutamente nada. El contrario, la figura presidencial se ha visto disminuida en todos estos años, ha visto hasta ridiculizada en algunos casos. Y por otro lado, el tema estructural. No podemos estar discutiendo del 24 por 24 porque tenemos que darle un ingreso al policía, cuando lo que deberíamos pensar es la cantidad de policías que necesitamos en este momento para atender a la ciudadanía. Tenemos, y eso es fácil comprobarlo, pues vamos a la calle y vemos policías que con todo respeto trabajan, pero ¿de qué edad estamos hablando de policías? Gente que tiene 30, 40 años, que muchas veces uno se imagina que ya deberían estar en el escritorio, que ¿qué pasa? De repente pasa un ladrón corriendo y lo va a poder perseguir. Ese dilema que se habló casi que en chiste, que los policías tienen que adelgazar. Además con armas reglamentarias que no sirven, absolutamente vetustas, viejas, que no tienen a veces balas. El otro día he visto a un policía cuidando la puerta de una embajada, me parece, con esas ametralladoras, ¿no? Que se ve, se nota que son pues de la época de hace 40 años, ¿no? Y con eso puedes enfrentar a delincuentes que usan ahora fusiles de alta precisión. Es un absurdo. Pero yo quiero, justo lo que usted dice, lo siguiente. ¿Estamos en emergencia o no? ¿Coincidimos que estamos en emergencia de Yo creo que seguridad, sí, ¿no es yo cierto? creo que sí. ¿Qué tenemos que Así hacer? es, no necesitamos un terremoto ni un desastre natural, estamos en emergencia. Yo me pregunto, y digamos, las autoridades, y hablando directamente, si hay recursos en este momento en el fondo de compensación fiscal y todo, ¿por qué no utilizar ese 40 millones, 40.000 millones de soles? ¿Verdad? 40.000 millones. Sacar 1.000 millones y decir, oye, vamos a reenganchar policías. Usted sabe que hay muchos policías que están en el retiro. Y reengancharlos. Si es que no hay policías, reengancha pues. O sea, la lógica me dice eso. Yo no soy un experto en temas de seguridad, pero la lógica me dice, y saco recursos porque estamos en emergencia. Entonces yo no entiendo, doctor Charamé, ¿por qué no ocurren ese tipo de situaciones? Es que las leyes son tan inflexibles, tan duras, que dicen, no puedes tocar la plata. Pero si estamos en emergencia, el ciudadano se está muriendo en la calle, está siendo asesinado. ¿No cree que debería tomarse una medida extraordinaria en ese sentido? Sí, a situaciones extremas por necesidad hay que tomar situaciones de urgencia y de emergencia. Estamos en una situación crítica, estamos en un punto de inflexión donde la sociedad está pidiendo respuestas. Creo que han habido algunas cosas en las cuales hay que ser aleccionadores. Un primer tema, el tema de las recompensas. Hay que mantenerlas, hay que acrecentarlas, claro. Hay que comunicarlas. Uno, y dos, el tema de inteligencia. Terna tiene 1 millar de miembros, pero ha dado resultado. Hay que incrementar esa política. O sea, lo que es correcto hay que hacerlo. No todo es malo. Si va a demorar preparar policías, reengancha pues. Claro. En el ejército se reengancha. Yo conozco un montón de militares que se han reenganchado. Alberto, hay empresas privadas muy eficientes en inteligencia. Empresas privadas. Ya. Y entonces hay que combinar, hay que sumar al serenazgo. Hay que sumar, claro, hay que sumar al serenazgo. Hay que dar una legislación que nos permita que la sociedad, y también tendríamos que ser muy propios en relación al tema de la autodefensa. Pero que también hay, doctor, hay una realidad, pues, que cada autoridad local o regional cree que domina su parcela, su chacra, pues. Entonces no tome esa conciencia de que este es un país unitario, bueno, que hay que tomar política. Ni en Estados Unidos la seguridad está feudalizada, ni en Estados Unidos. Ni en Estados Unidos, claro. Y entonces la seguridad es del Estado central. Así es. El Estado central tiene que tener una política y dirección sobre eso. Lo que ocurre es que la legislación permite que las municipalidades tengan la autoridad del orden interno en sus distritos. Es por eso que necesitamos también una política municipal en relación a la seguridad. Pero ahí han habido pues los famosos encontronazos entre el gobierno local y el gobierno central, porque cada uno quiere mantener competencias absurdas, porque se está hundiendo el barco, sí, pues. Y estamos peleando quién agarra el timón, ¿no? Entonces, me parece cosas absurdas que hay que avanzar, porque la población lo que está reclamando a todos, no solo a este gobierno, le reclama a la clase política, es ¿quién me salva? Decisión y firmeza, ¿no? Decisión y firmeza. Decisión. Así es, decisión, doctor. ¿Está de acuerdo? Yo creo que también tiene que ver un poco de pragmatismo. Con el tema que estaba mencionando del presupuesto, los recursos. Claro, porque siempre se dice, ¿no? Es que no hay plata. Es que también yo creo que está sucediendo algo. Este gobierno que ya está de salida, seguramente se quiere ir con cifras macroeconómicas muy bonitas. Pero ¿cuánto puede, oiga? Exacto, pero... ¿Sabe cuánto hay de disponible en el Estado? Aparte del fondo ese que he dicho, lo dijo acá Juan Mendoza, un economista que tiene datos de la Universidad del Pacífico. Hay 90.000 millones de soles. Sí. 90.000 millones en distintos fondos. Oiga,
toma 1000 nomás. Por pues. eso digo, ellos quieren como que pareciera que quieren irse con las cifras macroeconómicas bonitas y están desatendiendo estas cosas que son urgentes. No solamente el tema de la seguridad, también el tema de la salud. Anoche vi en el noticiero un señor que con una niña se estuvo recorriendo los hospitales porque no había un otorrino para atenderla. Y finalmente tuvo que ir a emergencia y terminó no sé dónde. Esta mañana lo hemos tratado el tema con el exdecano del Colegio Médico del Perú, el doctor Villena, justamente el tema de la infraestructura y el tema de la escasez de médicos especialistas. En Chiclayo dicen que solo hay un psiquiatra y el gran problema que tenemos en el Perú es la salud mental. ¿No es cierto? Gran problema que tenemos es salud mental. Y con este clima de tensión, imagínense lo que está pasando. No solamente El que la menos esposa debe que te tener algo de espera. neurosis o ansiedad, el Exacto, que menos. y no solamente es por la delincuencia, también Claro. es el tema de la seguridad Y no vial, todos accidentes están a cada dispuestos a rato. consumir valeriana, pero digamos, ¿no es cierto? Ni jugo de manzana, pero las cosas estamos, doctor Chanamé, bastante complicadas, ¿no? Sí, no se trata de valeriana, ¿no? Yo creo que se trata de, tú decías, decisión, voluntad y firmeza para aplicar políticas de Estado. Aquí tiene que haber una voluntad, creo que tiene que haber el próximo ministro del Interior, independiente del gobierno que se elija, tiene que ser una persona que cuente con el respaldo de todo el país y en un año nos Ya, garantice pero ahora minimizar quiero la preguntarle criminalidad. al abogado y también a usted, doctora Antesana, y con una pregunta clave. Acá hay un problema, y es que las fuerzas del orden, las que controlan el orden interno, que es la policía, también tienen sus problemas, porque yo le he escuchado muchos policías decir, si yo mato a un delincuente, me procesan. Entonces yo a veces prefiero mirar de reojo o mirar de costado y no intervenir. Esto es lo que he escuchado policías. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí está el tema de los derechos humanos. ¿Cómo enfrentar ese tema, doctor? Bueno, ahí está el tema de que el Ministerio del Interior, la Policía Nacional tiene que dotarse de un sistema de defensa legal adecuado, óptimo, para defender a sus miembros cuando en ejercicio de sus funciones cometen por negligencia lo que se denomina el homicidio culposo. Acaban de matar a una niña, Acaba de un matar policía, una y el niña, policía es penoso, ya se le ha acusado. Es penoso, pero hay que ver si el policía tuvo la voluntad expresa de matar a esa niña, ¿no? O sea, porque muchas veces en la intervención uno dispara y la bala rebota Obvio, y ese reboto claro. cae. O sea, es penoso, por supuesto. ¿Lo deseó el policía? ¿Alguien ha deseado eso? Nadie. Pero son hechos fortuitos que no deben hacer, pues, que la policía razone como tú estás planteando. Mejor me voy para el otro lado, pues, ¿no? Mejor me corro, claro, mejor me hago la vista gorda, porque eso sí sería la tragedia para el país. Necesitamos dotar de eso y dotar de entrenamiento también, porque tú no puedes entrenar a un policía con 6 balas. O sea, también No, hay problemas estructurales, que no estamos resolviendo. Hay que empoderar a la policía, hay que respetar a la policía, que existan algunos malos elementos, no quiere decir pues que la institución está mal. Correcto. Ahora, doctor Antesana, la gente en materia de seguridad, que es el tema que nos convoca, a veces dice, bueno, si la autoridad no responde, yo voy a tomar la justicia con mis propias manos. Y ya ocurrió. Ya ocurrió gente que ha sido linchada, gente que ha sido asesinada, si se quiere, porque el que lo hace extrajudicialmente es un asesinato, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer entender a la población que ya está desesperada en esos niveles críticos de que no debe usar la justicia con sus propias manos, no debe ejercer la justicia, pero a la vez encuentra el fenómeno de que el acoso de la violencia delincuencial es cada vez mayor? Nadie está ni seguro en su casa, porque usted ha visto, ¿no? Ahora entran a un edificio y roban todos los departamentos y no pasa nada. Exacto. Yo creo que es una situación bastante delicada, porque cuando no hay un Estado en el que haya un gobernante que me genere esa confianza, es muy difícil que esta persona pueda transmitir ese mensaje y que pueda ser captado. Entonces, eso también es peligroso, porque el que la población tome la justicia por sus manos generalmente llega a pasarse los límites de la ley. El Estado tiene el monopolio de la seguridad, el monopolio de las armas y tiene que utilizarlas adecuadamente. Y si no tiene la capacidad para hacerlo, entonces tiene que tomar planes de emergencia. Cuando hablamos de reformas estructurales, ¿Pero qué toman significa tiempo. planes de emergencia? Tenemos que ver cómo combatimos la inseguridad en este momento. Esa gran discusión ¿Aún que nos corramos el riesgo de violar derechos humanos? Ojo, sí, no intencionalmente, ojo, un plan no con premeditación, ni alevosía, ni ventaja, pero que se viole eventualmente, porque
puede ocurrir también eso. Es que un plan de emergencia no tiene por qué violar los derechos humanos. Es que caemos ahí entonces ahí en una disyuntiva y caemos en un círculo vicioso de saber, no, pero ¿hacemos esto o no nos quitamos el mal? Caemos Bien. como que en un dilema moral. Vamos a dejar por un momento ese tema porque tenemos que ver el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una institución que tiene muy escasas prerrogativas, ¿no? Digamos, de convertirse en un órgano que pueda ejercer algún tipo de sanción. Simplemente advierte que el Estado no está cumpliendo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debe mantenerse este tipo de defensoría del pueblo o debe mejorarse de una manera, ahora que estamos a pocas horas de elegir al nuevo defensor del pueblo? Alberto, para mejorarla, para darle mayores competencias, necesitaríamos reformar la Constitución, y eso es un tema a mediano plazo. Pero yo sí creo que hay que elegir a un defensor del pueblo que tenga la legitimidad, porque la voz del defensor del pueblo es muy importante. Por ejemplo, yo creo que en el tema de seguridad ciudadana, un defensor del pueblo, tú puedes plantear medidas de sección, como hay en el Callao, pero puedes poner a un adjunto de la Defensoría que vigile que no se cometan excesos. Yo creo que ese es el equilibrio del Estado de Derecho, pero estamos hace 4 años sin elegir al nuevo defensor del pueblo y tenemos un defensor interino, que su propio nombre lo dice, está encargado y no tiene pues la legitimidad, la autoridad necesaria para levantar la voz y enfrentar los males estructurales que presenta a veces el Estado, el gobierno y la sociedad. Necesitamos un defensor con suficiente autoridad para defender el día de hoy, por ejemplo, los derechos de las víctimas, los derechos de los policías, los derechos de los pensionables. Hasta el día de hoy no se termina de dar el FONAVI, eso es un escándalo, Ajá, ¿no? claro. ¿Y quién me defiende? No voy a ir al Poder Judicial, no voy a ir a la Fiscalía. Debería tener un defensor con la altura suficiente para poder encabezar este tipo de demandas sociales tan justas y tan necesarias en nuestro país. Doctor Antezana. Espero que el Congreso termine de tomar esta decisión, que como bien dice el señor aquí acompañándome, 4 años que esté en demora, y sobre todo porque yo creo que el defensor del pueblo sí ha cumplido un papel importante, ha puesto sobre el tapete temas de importancia, ha defendido los derechos de la población, y yo creo que en este momento, si bien se ha demorado mucho el Congreso en tomarlo, es por alguna situación netamente política. Si bien el Congreso tiene una imagen bastante deprimida, yo creo que quizás pudiera de alguna manera salvar con la decisión de la elección del defensor del pueblo en este momento. Yo creo que sí, como también se ha dicho, debería dársele más funciones, más presupuesto para que trabaje, porque también trabaja con escasos recursos y es una de las instituciones del país que debiera mantenerse y fortalecerse en el corto plazo. Doctor Raúl Chanamé, ¿está produciendo algún libro últimamente, no? Sí, Usted ha hecho varios ya. Sí, estoy sacando próximamente un libro que lo voy a presentar en 15 días que se va a llamar La Reforma Electoral. ¿No? A la luz de todos los problemas que han llega habido. en su momento, ¿eh? Sí, a la luz de todos los problemas que han habido. ¿Reforma electoral o reforma política? ¿Usted por qué se inclina? ¿Por el primero o el segundo? Es una reforma electoral que va a influir a los partidos políticos. O sea, pero está cómo tenemos una legislación predecible. La legislación electoral que tenemos el día de hoy podría ser que los candidatos que en este momento están disputando la segunda vuelta sean tachados la víspera de las elecciones. La víspera, sí, pues así. Y eso no es posible, pues, no es posible. Tenemos una legislación que impide el desarrollo normal de cualquier proceso. Brevemente, doctor Miguel Antezana, porque me avisan que estoy volando el tiempo. ¿La gobernabilidad, cree usted que a los próximos 5 años está garantizada? No, absolutamente No no. está garantizada. Porque tenemos un gobierno que pudiera ser distinto a la fuerza del Congreso y hay que ver cómo es ese equilibrio, cómo son las negociaciones. Eso nos lleva a exhortar a los ciudadanos, porque siempre decimos y concluimos, ¿no?, que no sabemos elegir los peruanos, ¿no?, que siempre nos equivocamos en las elecciones. El mal menor. El mal menor. Trate de elegir bien. Entérese bien estos 18 días que faltan, lea, profundice y luego decida, porque el empoderado, el que va a llevar al poder a este personaje, o a que sea Kuczynski o Keiko Fujimori, es usted, nadie más que usted. Aquí no, los periodistas no contamos para eso. Usted es el que tiene que decidir. Gracias a ambos, como siempre. Muchas Ilustres gracias. personajes que hemos tenido el día de hoy, que nos han ayudado a comprender la realidad de nuestro país. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.
Y después se arranca.